¿Ves a este tipo? No, él está justo ahí. ¿Crees que te estamos mintiendo? No, no lo hacemos. Y el resumen de la película Ángel te lo demostrará. Una mujer llamada Louise le cuenta a su hijo la historia de su vida. Ella era la asistente de un mago y lo amaba mucho. Su acto de circo característico fue el truco de desaparición. Vemos al artista tomar una flor en sus dientes, abrazar a su amada y besarla apasionadamente. Bailan un vals con gracia a través de la puerta juntos, pero al otro lado la mujer permanece sola. Ella corre hacia la puerta abriéndola una y otra vez, pero su amante ya se ha ido. Una cama de hospital, miserables ojos hundidos. Nos damos cuenta de que después de la ruptura, Luis terminó en un manicomio. Además, esta mujer está embarazada. Ella llora y cae, grita y apela al cielo cuando nace su hijo. Lo único es que él es invisible. Luis le da a su hijo el nombre de Ángel. El bebé invisible llora en voz alta y succiona el pecho de su madre. Ángel está creciendo. Luis le enseña a comer de un plato, a pronunciar las letras correctamente, a hablar y a escribir. Es un bebé perfectamente normal, excepto nadie lo ve, incluyendo a su propia madre. A pesar de esto, la mujer lo ama incondicionalmente. Luis habla con su hijo todo el tiempo. Ella se ríe cuando Ángel está corriendo en sus zapatos y dando vueltas por la habitación con su vestido rojo en sus manos. El bebé está creciendo y ahora tiene 7 años. Él sopla las velas en el pastel de cumpleaños, pero no es un pastel ordinario. Está hecho de 2 rebanadas de pan y los fósforos habituales. Ese día, Ángel le pregunta a su madre cómo se siente al reflejarse en el espejo. Un día, una familia con una niña pelirroja se muda al vecindario de Luis y su hijo. Ángel está constantemente mirando por la ventana y observándolos. Está dibujando una casa y a la niña pelirroja con creyones. Ella parece haberle causado una gran impresión. Luis le pide a su hijo que no hable con los nuevos vecinos bajo ninguna circunstancia para no asustarlos. Al día siguiente, Ángel cepilla el cabello de su madre y se pone lápiz labial. Nos damos cuenta de que la mujer está gravemente enferma, se cansa rápidamente y a menudo permanece en silencio en la cama. Su bienestar empeora cada día. Ángel rompe la prohibición de su madre y sale. Camina por la hierba verde y ve a la misma chica pelirroja en el columpio. El chico camina más cerca de ella. Oímos a la chica decir: sol, alfombra, frío, calor. Resulta que ella es ciega. La niña no puede ver, pero puede oír muy bien. Madeleine envía una carta a Ángel y se la entrega a Luis. La chica aún no puede escribir por sí misma, por lo que la carta está escrita por su niñera. Ángel lee la carta. Él descubre que el tratamiento de Madeleine parece ser problemático y ella requiere más cirugía que llevará mucho tiempo. La madre le dice a Ángel que tendrá que mudarse a la cabaña junto al lago donde solía vivir cuando era niña cuando ella se haya ido. Después de un tiempo, Luis fallece. El chico llega a esa misma cabaña. Constantemente piensa en Madeleine y la ve en sus fantasías. Incapaz de soportar el dolor, regresa, rompe una ventana y se cuela en la casa donde Madeleine solía vivir. No hay nada dentro, excepto una botella de perfume, muebles cubiertos y un piano. Ángel presiona una tecla. Su amada Madeleine tocaba ese piano. Han pasado días, semanas, meses e incluso años. Madeleine se ha convertido en una hermosa chica con el pelo rojo ardiente. Ella regresa a la casa donde conoció a Ángel. La chica lucha por encontrar a su amante. Se entera de la muerte de Luis, la madre de Ángel. Madeleine se va a la tumba de Luis y deja una carta para su amado allí, rogándole que deje al menos algún tipo de mensaje. Sin embargo, Ángel se esconde de ella. Por la noche, el chico se cuela en su casa y admira a Madeleine desnuda. Al día siguiente, la chica se baña. Ella siente que alguien la está mirando. Ángel escribe una carta y la deja en la tumba de su madre. Él le explica que ha estado esperando tanto tiempo que ahora le preocupa que a ella no le guste. El chico le pide a Madeleine que no abra los ojos durante la reunión. Ella está de acuerdo. Ángel viene a la chica. Él la toma de su mano y la lleva a casa. Se acuestan uno al lado del otro en la cama. Madeleine le dice que el olor de Ángel ha cambiado. También es agradable, pero aún diferente. Madeleine yace en la cama con los ojos vendados. Ángel se acuesta a su lado y acaricia a su amada. Entonces los jóvenes hacen el amor. Ángel le pregunta a Madeleine cómo se sintió después de que le restauraron la vista. La chica admite que se había estado imaginando a sí misma de manera completamente diferente y no se reconoció en el espejo. Se miró en un espejo como si hubiera un extraño y sintió frío en ese momento. Ángel le da a la chica una delicada flor amarilla. Luego pasan otra noche apasionadamente juntos. Al día siguiente, el chico lleva a Madeleine con los ojos cerrados a lo largo de un camino forestal y la lleva a esta cabaña junto al lago donde ha vivido durante muchos años. Allí coloca a la chica en un pequeño muelle junto al agua y le permite abrir los ojos. Eso es tan hermoso. Ángel le muestra a Madeleine la cabaña de su madre.
La chica dice que es el lugar donde le gustaría finalmente ver a su amado por primera vez. Ángel le pide que espere hasta el anochecer. En la oscuridad, Ángel coloca su mano sobre la muñeca de la chica, luego permite que Madeleine abra los ojos. Ella está de pie junto a una silueta cubierta con una manta. La chica baja la manta y encuentra nada allí. Ella extiende la mano y toca a Ángel. Madeleine cae al suelo y comienza a llorar amargamente. Ni siquiera podría imaginar eso. El chico cubre a su amada con una manta y llora a su lado. La chica dice que puede ver a Ángel cuando cierra los ojos, así que Madeleine acepta vivir con los ojos cerrados. Por la mañana, Madeleine se da cuenta de que Ángel se ha alejado. Ella encuentra una nota dejada para ella. Dice que se siente herido cuando su amada está mirando a través de él. Desea que la chica lo olvide pronto y viva una vida feliz. Madeleine busca a Ángel por todas partes. Ella llega a una cabaña en el bosque y mira adentro, pero no hay nadie allí. La chica llama a Ángel porque siente su presencia muy cerca. Madeleine oye a Ángel saltar al agua desde un pequeño muelle. Ella corre tras él y se sumerge en el lago. La chica lo encuentra gracias a las burbujas de aire. Lo lleva a la orilla y le da respiración artificial. Ángel recupera sus sentidos. Madeleine confiesa que siente su mirada cálida y gentil sobre ella. El chico se pregunta cómo van a vivir juntos. Madeleine responde que se acostumbrará a su invisibilidad. Ha pasado algún tiempo. Madeleine está embarazada. Ángel camina por la casa con brazaletes de campana en los tobillos. Madeleine tiene grandes esperanzas de que su bebé no sea ni ciego ni invisible. Ella pone maquillaje en la cara de Ángel y le dice que tratará de sentirlo de la misma manera que lo hizo antes. Madeleine va a tener un bebé. Toman una foto familiar. El bebé parece estar colgando en el aire junto a ella. Madeleine le dice a Ángel que le enseñará a nadar. Mientras tanto, harán trucos de magia para ganarse la vida. Vemos un escenario inundado de luz. Madeleine con su vestido rojo está flotando en el aire, luego comienza a girar sobre el escenario y lo han hecho después de todo. Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de tu canal Cinemania Reviews.